Bueno, en este problema nos piden determinar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta intersección de estos planos que nos dan. Lo primero que debemos verificar es que esos planos no sean paralelos. Recuerden que ahí tenemos dos tipos de paralelismo. Paralelismo en el que los planos se tocan en todos sus puntos o sea que es el mismo plano del que nos están hablando, simplemente digámoslo de alguna forma disfrazado, o que están a una distancia d y nunca se tocan. Entonces, para verificar esto, miremos que los vectores normales, recuerden que el vector normal de un plano son las componentes que lo acompañan aquí. Tenemos el vector normal 1 es menos 2, 3, menos 4, y el vector normal del plano 2 es menos 3, 2 y 5. Recuerden, si los vectores perpendiculares del plano son paralelos, es porque esos planos, miren, pues pongámoslo, vamos a ponerlo así para que entiendan lo que voy a decir. Si este vector que es perpendicular y este vector que es perpendicular, estos dos vectores son paralelos, quiere decir que esos dos planos son paralelos. En este caso, sabemos que esos dos vectores no son paralelos. ¿Por qué? Porque yo no puedo escribir el vector n1 como múltiplo escalar del vector n2. ¿Cómo así? Miren, si yo multiplico por un número el vector n1, no obtengo el vector n2. Ese número me tiene que multiplicar todas las componentes. Por ejemplo, del menos 2 al menos 3 es muy fácil hacerlo multiplicando por 3 medios. Menos 2 por 3 medios nos da menos 3. Pero ese 3 también tengo que multiplicarlo por 3 medios para que me dé 2. Y 3 por 3 medios es 9 medios, no es 2. Y menos 4 por 3 medios es menos 6, que tampoco es 5. Por tanto, este vector y este vector no son paralelos. Como no son paralelos, entonces decimos que esos par de planos sí se deben cortar. Bueno, ahora esos planos se van a cortar en una recta. ¿Cómo encontramos la ecuación de esa recta? Para encontrar la ecuación de esa recta, lo que vamos a hacer es que vamos a formar dos ecuaciones con cada uno de los planos. Entonces tenemos la primera ecuación es menos 2x más 3y menos 4z más 5 igual a 0, es la ecuación número 1, y la ecuación número 2 es menos 3x más 2y, ese menos 4z creo que no nos quedó muy bien, vamos a volverlo a hacer, menos 4z, y aquí tenemos menos 3x más 2y más 5z más 6 igual a 0, la ecuación 2. Entonces vamos a despejar, recuerden la ecuación simétrica de una recta nos dice que tenemos la parte de x, vamos a llamarlo parte de x es porque tenemos x menos a sobre b igual a y menos c sobre d igual a z menos e sobre f. Recuerden, esta es la ecuación simétrica de la recta. Ya que tenemos esta parte que yo llamo parte de x igual a una parte de y igual a una parte de z. Para hacerlo a través de estas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es encontrar a x en función de y encontrar a x en función de z, que es básicamente lo mismo. Bueno, pero para hacerlo, lo que tenemos que hacer es reducir. Miren, si yo quiero encontrar de la ecuación 1 y de la ecuación 2 a x con respecto a z, debo cancelar y. O si quiero encontrar a x con respecto a y, debo cancelar las z. Para hacerlo, tenemos simplemente que hacer la siguiente operación. Miren, para cancelar, en este caso vamos a cancelar primero a y. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar a la ecuación 1 por menos 2 y a la ecuación 2 por menos 3. Si las sumamos, miren, eso nos va a dar 0y y nos queda solo las x en función de las z. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a escribirlo inclusive acá. La ecuación 1 por, dijimos, menos 2 más la ecuación 2 por menos 3. Simplemente son los coeficientes, perdón, por 3 positivo, para que así sí obviamente nos dé lo que necesitamos. Entonces vamos a tener aquí, miren, la ecuación 1 por menos 2, o sea que vamos a tener, la ecuación 1 va a ser menos 2 por menos 2, 4 positivo, menos 3, una x. Perdón, pero no solamente era multiplicar la ecuación 1 por menos 2, también la 2 por 3, o sea, vamos a tener ecuación 1 por menos 2 es 4x y la ecuación 2 por 3 es menos 9x. O sea que vamos a tener 4x menos 9x menos 5x.
Luego continuamos con la ecuación, con la y. Multiplicamos la y por menos 2, menos 6, y esta y por 3, 6 positivo. Entonces menos 6 y 6, 0, se nos cancelan la y, que era lo que necesitábamos. Sigamos con la z, menos 2 por menos 4, 8 positivo, y 3 por 5, 15. 15 menos 8, 7. Luego tenemos, aquí tenemos 5 por menos 2, menos 10, y tenemos 3 por 6, 18, entonces tenemos 18 menos 10, 8 positivo, igual, esto pues no importa por lo que lo multipliquemos ni esto porque es 0 y lo sumamos da 0. De aquí miren, puedo despejar a x, x va a ser 8 negativo menos 7z, o sea los dos pasan negativo, todo dividido, miren, entre menos 5, paso este menos 5 a dividir. Vamos a pasar rápidamente para ver si resolvimos esto bien. Entonces lo primero es que la ecuación 1 la multiplicamos por menos 2, teníamos 4 positivo, y la ecuación 2 por 3 menos 9 y 4 menos 5. Luego teníamos menos 2 por 3 y 2 por 3, ahí sí están 6 y 6, 0. Aquí luego teníamos 8 positivo porque es por menos 2 y 3 por 5, 15. Miren, teníamos un error porque era menos 2 por menos 4 es 8 positivo y 3 por 5, 15, 8 y 15, 23. Entonces realmente teníamos era 23z. Por eso me gusta muchas veces repetirlo porque a veces este tipo de operaciones se confunden un poco. Y tenemos menos 2 por 5, menos 10, y 3 por 6, 18, 18 menos 10, a ese sí es 8, y esto sí nos da 0. De aquí entonces realmente esto no es 7z, sino 23. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a anular. Aquí nos interesa mostrar a x en función de y, o sea que hay que anular las z, o sea que vamos a coger la ecuación 1 y la vamos a multiplicar por 5 para que nos quede 20 la z, y le vamos a sumar la ecuación 2 multiplicándola por 4. Entonces vamos a hacer eso, miremoslo acá. Entonces tenemos la ecuación 1 por 5, 5 por menos 2 es menos 10, y 4 por menos 3 es menos 12. O sea que tenemos menos 10 menos 12 menos 22x. Luego tenemos 5 por 3, 15, y 4 por 2, 8, o sea 23y. Luego tenemos aquí 5 por 4, 20, negativo, esto es menos 4, y 4 por 5, 20 positivo, se nos cancelan, que era lo que queríamos, y luego los números 5 por 5, 25, y 4 por 6, 24. 25 y 24 es 49. Igual, ya saben que esto es 0, no importa por lo que lo multiplique. De aquí entonces vamos a despejar nuestra x, es menos 49 menos 23y. Todo esto pasa a restar y el 22 negativo pasa a dividir. Entonces rápidamente repasemos esto. Otra vez 5 por la ecuación 1 es menos 10 y 4 por esta menos 12. Entonces menos 10 y menos 12 menos 22. Tenemos 5 por 3, 15, y 4 por 2, 8, 15 y 8, 23. Luego tenemos 5 por 4, 20 negativo, pues por menos 4, y 4 por 5, 20, se cancelan. Y luego 5 por 5, 25, y 4 por 6, 24. Entonces 25 y 24, 49, está perfecto, 0, aquí despejamos x. Entonces nuestra ecuación simétrica, ya encontramos la simétrica, luego nos preocupamos por la paramétrica de esa recta, va a ser simplemente esta. X va a ser igual a menos 8 menos 23, inclusive operemos el signo menos, como queda menos, va a quedar, vamos a hacerlo un poco más simple, 23z, miren, cada positivo, este menos afecta a todo el denominador, menos por menos da más, y menos por menos da más, 8 todo sobre 5, y lo mismo pasa aquí con la y, menos por menos da más, entonces todo da más, entonces queda 23y más 49 entre 22. Esta es nuestra ecuación simétrica. Recuerden, puedo poner esta expresión de aquí mejor acá y luego la z acá, pero el orden aquí no altera la ecuación. O sea, que primero vayan las x, y y z en ese orden, no pueden ir x, z, y.
es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos la ecuación simétrica de la recta. Ahora nos interesa encontrar la paramétrica. Para encontrar la paramétrica vamos a decir que x o que cada uno de estos términos es igual al parámetro t, ¿cierto? Es igual a una cantidad t, la que sea. Entonces vamos a tener, miren, de acá es muy fácil, x es igual a t, vamos a hacerlo por aquí, luego escribimos, x vale t, está demasiado claro, pero luego quedamos que 23z más 8, todo esto sobre 5 es igual a t. Tenemos que despejar z, entonces pasamos, miren, es muy simple, z va a ser 5 que pasa a multiplicar a la t, este 8 pasa a restar y este 23 que están multiplicando pasa a dividir, hacemos un poco más rápido. Y por último tenemos 23y más 49, digo que todos son igual a t porque miren, esta expresión y esta expresión todas son iguales. Sobre 22 igual a t, de aquí podemos despejar nuestra y, miren, es simplemente 22t, porque este 22 pasa a multiplicar a la t, este 49 pasa a restar, y todo esto lo vamos a dividir entre 23, que es el que está multiplicando la y. Ahí no nos cabe, pero entonces escribámoslo aquí. La ecuación paramétrica va a ser x es t, z va a ser 5t menos 8, todo entre 23, y y finalmente va a ser 22t menos 49 dividido, que no nos alcanzó acá por espacio, 23. Esta es la ecuación paramétrica. Entonces, por este lado tenemos la ecuación simétrica y por este lado la paramétrica. Recuerden, para encontrar la ecuación simétrica lo único que tenemos que hacer es expresar a x en función de y y de z, que se hace eliminando respectivamente para que quede en función de y a las z y para que quede en función de z a las y, y encontramos esta ecuación. Luego, la paramétrica lo único que tenemos que hacer es decir que esto es igual a un parámetro t, cada uno de estas expresiones, y despejamos la variable en términos de t. La primera obviamente es la más simple, x igual a t, ahí no tenemos números, pero en las demás sí tenemos que despejar, pasamos el 5 a multiplicar, el 8 a restar y el 23 a dividir. Es una forma más rápida de resolver este tipo de ecuaciones. Lo mismo hicimos con la y, pasamos el 22 a multiplicar, el 49 a restar y el 23 a dividir, y con eso entonces encontramos la ecuación paramétrica.